Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor en un nuevo día apartado para honrar a nuestro Dios, para disfrutar de la comunión con los santos y en forma particular en este momento de la predicación de su palabra. Contentos nuevamente de estar con ustedes en este día 15 de noviembre del 2020. Ya han pasado varios días desde que empezó esta pandemia en nuestro país y nos ha tocado vivir distantes de la congregación, pero unidos en Cristo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de meditar en la palabra del Señor basados en este gran título, Unidos en el Señor. ¿Ya? Romanos 15 es donde va a estar nuestra base, nuestro centro de estudio, de predicación en esta hora, y leo algunos versículos comenzando desde el 1 hasta el 6. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. Porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Bondadoso Señor, gracias por su palabra, porque nos reúne alrededor de ella, para edificarnos, para fortalecernos, para animarnos a ser fieles, a estar unidos en Jesucristo. Rogamos que su Santo Espíritu obre en nosotros cada día para perfección, para santidad, para buscar su rostro y para, Señor, no desmayar en medio de esta crisis que estamos viviendo, en la cual, Señor, el ánimo, el desarrollo espiritual muchas veces se enflaquece por la falta de la comunión. Rogamos su presencia en medio nuestro en Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, como les decía, nuestra base centrada en Romanos 15, en esta serie de Romanos, quiero repetir el versículo 6. Para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unidos en Cristo. Esa es la consigna que la iglesia debiera tener. La unidad nos lleva a alcanzar los propósitos y metas trazadas. Pero, ¿qué significa hablar de unidad? Porque hoy muchos hablan de unidad. Hoy todos hablan de este término o de esta palabra. El mundo político, los que luchan por los ideales sociales, las familias, etc. Todos, de una u otra manera, están buscando la unidad. Pero, ¿cuál es la definición de unidad? Una que encontré dice: propiedad que tiene las cosas de no dividirse. Unidad. Propiedad que tiene las cosas de no dividirse, ni fragmentarse sin alterar o destruirse. ¿Ya? Propiedad que tiene las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Habla de algo que está compenetrado, que no se puede separar, que al separarse se destruye, se deshace. Este significado o definición de unidad nos puede hacer pensar que quizás no estamos tan unidos como pensamos, o que es muy difícil lograr la unidad, hablando desde la esfera espiritual, desde esta fe que nos une en Cristo. El Salmo 133:1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. La definición de la palabra de Dios sobre unidad lo muestra como algo delicioso. Pero debo preguntarme, ¿es delicioso estar con mis hermanos en la fe? Ya que aquí radica el significado del trasfondo de la unidad espiritual. Aunque el salmista hace referencia al habitar, estar permanentemente con quienes participan de la fe en Jesucristo, manifestando que es bueno y delicioso. ¿Será así nuestra percepción, nuestro deseo al estar con nuestros hermanos? Habitar. Podemos entenderlo como estar de manera permanente con alguien que se tiene algo en común,
yo habito con mi familia, tenemos algo en común, nuestros lazos sanguíneos, de amor, de relaciones, ya que habla de compartir, de estar. Habitar, como decía, podemos entenderlo como ese significado de estar presentes, de permanecer en un mismo lugar sin separarse, de querer estar con alguien, habitar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, los hermanos, igualmente en uno. Otra definición. Unidad proviene del término en latín unitas y designa la calidad de lo que es único e indivisible. Es lo que se considera de forma individual y no en plural. Hablamos de la iglesia, que se refiere a una, pero somos varios componentes, varios participantes de esta iglesia. Único e indivisible, no hay otro igual, y el que está no se puede separar. Esta definición nos puede mostrar la trascendencia de la unidad, especialmente llevada a la vida en Cristo, donde todos somos uno en Cristo y miembros los unos de los otros. No hay divisiones en esta unidad. Aunque sabemos que lamentablemente ocurren separaciones, divisiones, cuando alguien que está en esta unidad quiere cambiar la base que les une. Incorporar pecado, doctrinas falsas, formas de servicio y adoración que no corresponden a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando nos referimos a esto directamente hablamos de la vida en Cristo, de aquellos que han creído en Jesucristo y producto de su pecado, de sus faltas, deben salir de esta unidad. Claro que al salir crean estas crisis, estas fragmentaciones que ocurren por ese pecado. De este habitar igualmente en uno sale aquel que no está en perfecta comunión con Dios. El apóstol Pablo en este capítulo 15 de Romanos mantiene el llamado a la unidad en Cristo, la unidad en el amor hacia Cristo y en el amor que Dios derramó por sus hijos. Pablo está haciendo un llamado para que la iglesia esté en unidad, no importando lo diferentes que podamos ser los unos con los otros. Debemos llevar adelante esta unidad en amor los unos por los otros. Ese es el llamado de Dios a través de Pablo en esta carta. Como decíamos, hemos venido concluyendo todo el estudio, toda la predicación de esta serie de Romanos, y en este capítulo 15, que refuerza al capítulo 14 en este tema de la unidad, pero que nos llama profundamente también a preocuparnos los unos por los otros. Romanos 15:1 dice: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Si bien es cierto, incluye la preocupación por el prójimo, pero agrega algo importante: no agradarnos a nosotros mismos, no que yo ayude a mi hermano por un beneficio propio particular. La unidad en el amor de Dios por medio de Cristo Jesús nos debe llevar a tal punto que seamos capaces de sobrellevar la flaqueza de los más débiles en la fe, hasta que se fortalezcan espiritualmente. Pero nos pone una característica de esta ayuda espiritual: que el ser más fuerte espiritualmente no es para agradarnos a nosotros mismos, sino que es para ser un apoyo, un aporte espiritual a la unidad del cuerpo de Cristo. Todos somos participantes, todos debemos apoyar, ayudar a esta unidad. ¿Y estoy sobrellevando las flaquezas de mis hermanos? Ese debe ser un lema particular: querer ser ayudador de aquellos que lo necesitan. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes. Pablo presenta la responsabilidad de aquellos que son fuertes en la fe. Los que somos fuertes es una frase potente. Pablo se incluye entre ellos. La palabra debemos significa necesitamos, estamos obligados. O sea, podríamos decir, así que los que somos más fuertes estamos obligados. Necesitamos sobrellevar las flaquezas de los débiles o de los flacos. Es decir, tenemos una obligación moral, tanto espiritual, pero también moral. Esta obligación moral es hacia los más débiles,
Les debemos nuestro amor, debemos preocuparnos por ellos. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. El término flaquezas significa debilidades, literalmente falta de fortaleza. El verbo soportar significa cargar, sostener como una carga, llevar una carga o respaldar con paciencia, sustentar. Considera el ejemplo del Señor Jesús con sus discípulos. Ellos eran débiles en muchas maneras, pero Él soportó sus flaquezas, era paciente con ellos y poco a poco los llevó a la madurez espiritual. Un ejemplo claro es el apóstol Pedro, que cuando él decía, Señor, yo contigo a la cárcel, aún a la muerte, minutos antes de la traición de Judas, a las horas después, ¿qué sucede con él? No le conozco. Le negó delante de todos aquellos que estaban en el lugar del juicio. ¿Dónde quedó su disposición? Estaba débil espiritualmente, estaba flaco espiritualmente. Y aunque Jesús le advirtió de su debilidad, él persistió en ella. No buscó refugio, no buscó ayuda. El Señor nos llama a nosotros a fortalecer a los más débiles. El Señor Jesucristo los preparó y a pesar de todas estas dificultades, Pedro logró crecer, madurar en la parte espiritual. Ese es el propósito del apóstol Pablo, utilizado por el Santo Espíritu del Señor, que los fuertes pudiésemos fortalecer a los débiles. El problema es que nadie se considera débil en la fe, ya que tomamos muchas veces la decisión de separarnos de la unidad de la iglesia. Pensamos que solo podemos seguir avanzando o que solo podemos sobrellevar nuestras dificultades y nos olvidamos del llamado del Señor a estar unidos en armonía perfecta los unos con los otros. Muchas veces hasta decimos que no necesitamos de la predicación de la palabra del Señor, que solo puedo sostenerme. He escuchado a algunos que incluso dicen que solamente aprenden de una sola persona y no de otros predicadores. Estas palabras muestran la falta de unidad, la falta de madurez espiritual, falta de querer ser parte del cuerpo de Cristo inclusive. Quizás podemos decir que estas personas o hermanos se están agradando a sí mismos, olvidando el mandato del Señor, que no debemos seguir a hombres, sino solamente a Jesucristo. Los más fuertes tienen ciertas obligaciones espirituales ante los más débiles. Y es aquí donde debemos procurar nuestra fortaleza. En Cristo, mirando la necesidad de nuestros hermanos. Aunque algunos se muestran fuertes, pero son débiles espirituales, porque tienen problemas y no son capaces de ver el error, de ver dónde están fallando para mejorar, sino que persisten en mantener una apariencia de santidad, de madurez delante de los hermanos y no procuran ser abastecidos espiritualmente. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Estos fuertes no se refiere a la fortaleza física, sino a la espiritual, a esa fortaleza en el Señor. Aquellos que mantienen un testimonio fiel al Salvador, sus palabras, sus acciones, sus consejos, todo está dirigido para fortalecer y guiar a los creyentes a la unidad y al crecimiento espiritual. Es fácil identificar entonces a aquellos que espiritualmente son más fuertes, no en lo físico. En lo físico quizás vemos a muchos que tienen músculos, cuerpos vigorosos, pero espiritualmente, en la relación que tienen con Cristo, ¿cómo se encuentran? Ahora bien, en esto influye también nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra intimidad con el Señor será clave para ser fuertes espirituales, ya que así hacemos frente a las tentaciones, a las dificultades. Dependemos del Señor en plenitud en todo lo que hacemos. Le ponemos como lo primero de nuestra vida. Pablo escribe en Gálatas 6:1 que los que son espirituales, los que tienen las características anteriores, debemos restaurar al hermano que cae en una falta. Por eso es necesario estar fuertes espiritualmente para poder animar, para poder restaurar a aquellos que están en alguna situación en pecado.
Aquí encontraremos también a aquellos que no se someten, lamentablemente, a esta parte espiritual, ya que, como decía anteriormente, se agradan a sí mismos, no sometiéndose a la disciplina espiritual del Señor. Todo lo anterior muestra el nivel de unidad que tienen los salvados por la sangre preciosa de Cristo. Por eso el salmista decía: cuán bueno y delicioso. En el hebreo, la palabra traducida bueno tiene el sentido de beneficioso, agradable, fructífero, por lo que podemos entender que habitar igualmente en uno trae mucho provecho a la iglesia. Bueno y delicioso, agradable, sabroso, deseoso de gustarlo. ¿Será así la unidad de la iglesia? ¿Será así como los más fuertes espiritualmente estamos sirviendo para que los débiles puedan crecer, puedan desarrollarse? Aún más, aquellos que son débiles espiritualmente, ¿están buscando ser fortalecidos por los más fuertes? ¿O simplemente tratamos de agradarnos a nosotros mismos? Ahora, ¿cómo aportamos cada uno de nosotros para que esta unidad realmente sea provechosa para la iglesia? Primero que todo, sometiéndonos a Cristo, sometiéndonos a su palabra, a la dirección de la congregación de la iglesia, buscando ser un aporte para mis hermanos, etc. Hay tantas maneras en que yo puedo ser un aporte para esta unidad, para este desarrollo, amando a mi prójimo. En las iglesias siempre hay hermanos que están débiles espiritualmente. Hoy, producto de esta pandemia, nos encontramos con familias enteras que espiritualmente están decayendo, se están atribulando, están necesitando fortaleza. ¿De qué manera les fortalecemos? ¿Dejándolos de lado o permitiendo que también puedan fortalecerse en la actividad misma que puedan realizar dentro de la congregación? Normalmente vemos cómo cada uno de nosotros quiere servir al Señor según su visión muy personal, olvidando en ocasiones lo que el Señor quiere que realicemos. Por eso muchos se van de las iglesias porque sienten que no son parte de ella. Y más aún, se sienten aislados, se sienten menoscabados espiritualmente. La debilidad espiritual debe ser atacada con oración, con dedicación, con servicio. No creando una iglesia activista, de actividades, llena de actividades que de esa manera se sienten fuertes, no, que espiritualmente, que el conocimiento de la palabra de Dios obre a tal punto que haga vibrar el espíritu de aquella persona, que su cuerpo sienta la necesidad de estar en la presencia de Dios. Lamentablemente, vemos como cada uno que como muchos cristianos, creyentes, se agradan a sí mismos y no quieren someterse al Señor. En una iglesia había un joven que tenía varios talentos dados por el Señor. Cantaba, tocaba instrumentos, enseñaba, dirigía los servicios, etc. Un día este joven, leyendo el programa de la iglesia en el avisador del templo, vio su nombre y se dirige donde el encargado de la congregación y le reclama que por qué le habían incluido en la dirección de un culto, que primero deben preguntarle y que él tenía que decidir si lo hacía o no lo hacía. Siendo miembro de la iglesia, siendo parte de la congregación, de un momento a otro pidió que le preguntasen si él quería hacer o no hacer. Debemos indicar que este joven dirigía habitualmente los servicios de la iglesia. No era algo nuevo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en su corazón, en su espíritu, para cambiar a esta actitud? Su corazón se llenó de vanidad. Quería resaltar por sobre los demás hermanos. Quería que le reconocieran sus cualidades. Eso es agradarse a sí mismo. La historia continúa con un joven fuera de la iglesia, alejado del Señor, porque quería servir a su manera y no conforme a lo que el Señor indicaba, en el orden de la congregación en la cual participaba. Qué lamentable, qué triste es ver cómo muchos caen en esta parte por la flaqueza espiritual, por la debilidad de su relación con Dios, cuando el ego, la vanagloria, llega al corazón.
Es lamentable que muchos se quieran agradar a sí mismos, olvidando el propósito principal de nuestro servicio y adoración, el cual es Cristo. Estas situaciones rompen la unidad de la iglesia, la cual fue rescatada por Dios, el cual nos amó y envió a su Hijo único a ocupar nuestro lugar en la cruz. El Señor tiene un propósito para aquellos que son más fuertes espiritualmente, que es mantener la unidad de la iglesia, no olvidando que cada uno de nosotros es responsable directo de esta vida en común, de esta vida con el mismo propósito y meta, agradar al Señor. Todos debemos aportar a la unidad del cuerpo de Cristo, desde nuestra presencia hasta quienes deben predicar y enseñar. Todos colaboramos. Primera Tesalonicenses 5, 14 al 15 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo. Miren qué maravilloso. Que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad, que ninguno dé a otro mal por mal. Antes, seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Los unos con los otros, los espirituales, los creyentes, y para con todos, con aquellos que también no son de la iglesia, pero necesitan ayuda, como testimonio, como dedicación. La unidad en Cristo da fortaleza. Los fuertes espiritualmente debemos mantener la unidad en Cristo, debemos promover la unidad en el Señor. Romanos 15, 2 al 6, que dice: cada uno de nosotros agrada a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, y pone Pablo aquí como ejemplo a Jesús. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Él llevó esa carga de nuestros pecados, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes, según Cristo, para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios. Dios ha provisto todo con un propósito especial: la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia en el amor que Cristo manifestó para con ella. La frase cada uno agrade a su prójimo a bien, a edificación, es la muestra más clara de la demostración de amor, la preocupación que debe existir entre los miembros de la comunidad espiritual. Debe producir el bien, el crecimiento, el desarrollo de la misma iglesia. Por eso tenemos los medios de gracia que Dios entregó para fortalecer la unidad y el amor. Los fuertes espiritualmente no deben agradarse a sí mismos, sino que deben amar a su prójimo. Pero ¿cuántas veces, queridos hermanos, que buscamos o esperamos que nos digan que bien lo hicimos? Esperamos que nos alaben, que nos agraden. Cuidado con este sentir, porque es obra de Satanás dentro del cuerpo de Cristo. Y lamentablemente, eso trae división, trae consecuencias nefastas para la iglesia, porque se empieza a agradar al hombre y no al Dios Todopoderoso. Primera de Juan 4, 10 al 11 nos dice: en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El ejemplo que debemos seguir no es humano, es el mismo Hijo de Dios, Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Dios manifestó su amor a través de Jesús. Dios nos amó y ha enviado a su Hijo en propiciación, en rescate, en pago por nuestros pecados. Romanos 15:3 lo dice: porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Él recibió el castigo de nuestro pecado. Filipenses 2, 7 al 11. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Se hizo nada, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mas en ningún otro nombre hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesucristo no vino a esta tierra para agradarse a sí mismo, sino que vino por amor a nosotros. Él dio su vida para unirnos en su amor, en su ejemplo. Él nos da este ejemplo, y no solamente este, sino que en todo Él se muestra como ejemplo. Por lo tanto, a Él miramos para desarrollar nuestras vidas. Si no le miramos a Él, no podremos desarrollar nuestra vida como creyentes, ya que mirando al hombre solo encontraremos pecado y errores. El Salmo 34:5. A Él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. ¿Hacia dónde llevamos nuestras miradas? ¿Hacia el exitismo académico? ¿Hacia las metas laborales? ¿Hacia el éxito familiar? ¿Dónde están puestas nuestras metas, nuestra mirada, nuestro objetivo de vida? Si no miramos a Dios, si no levantamos nuestra vista al Creador, no lograremos realmente nada. Será imposible alcanzar lo que deseamos. Filipenses 3:20. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estas son las razones de la unidad de los siervos del Señor. La esperanza bienaventurada, el amor de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento. Debemos poner nuestra vista y nuestra vida hacia las cosas espirituales. Debemos ser fuertes en el Espíritu, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El llamado de Dios es a levantar nuestra vista, no mirando las cosas de la tierra, como lo dice en Colosenses 3:1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, si está Cristo morando en tu vida, si eres un hijo de Dios, si la has recibido como Salvador, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como Mateo escribe en uno de sus capítulos, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. ¿Cómo podemos estar unidos en Cristo? Teniendo todos en unidad nuestra vista en el Señor. Esta unidad me llevará al amor, al cuidado no perezoso por los otros creyentes, al cuidado del templo, a la preocupación permanente de mis hermanos. La unidad nos permite desarrollo y crecimiento. Claro que esta unidad debe estar fundada en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con su Hijo Jesucristo, el cual nos salvó. Como decía la pregunta anterior, ¿cómo podemos estar unidos? ¿Cómo aportamos cada uno de nosotros, los fuertes espiritualmente, los débiles espiritualmente, a la unidad? A que el estar juntos sea bueno y delicioso. Si realmente no participamos, si no estamos, si no nos preocupamos, le dejamos la responsabilidad a algunos y no nos hacemos parte de este cuerpo de Cristo. Romanos 15:6. Para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que en la misma comunión, en la misma conversación, en la unidad que tenemos, a una boca, la gloria llegue a Dios. Amados hermanos, en la preciosa fe que es en Jesucristo nuestro Salvador, hoy nuestro Dios y Señor nos invita a fortalecer espiritualmente a cada uno de quienes están alrededor nuestro, que nos fortalezcamos espiritualmente unos a otros en amor, donde los fuertes espirituales debemos ayudar a los más débiles para que puedan crecer y desarrollarse espiritualmente. La segunda invitación es a desarrollar la unidad de la iglesia por medio del amor y obediencia. Cada uno de nosotros
debe participar del crecimiento de la congregación, de la iglesia de Cristo por medio del amor a nuestros hermanos, fortaleciéndoles y amándoles, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Creyentes en Jesucristo, fortaleceos unos a otros en el amor de Cristo. Ahora bien, si tú aún no has entregado tu vida al Salvador Jesucristo, si aún no le has reconocido como tu Señor y Salvador, hoy es la oportunidad de levantar la vista y ser parte del cuerpo de Cristo, de esta unidad espiritual, ser parte de la iglesia redimida por la sangre preciosa de Jesús. Reconócelo como el único que puede salvarte, como el único Salvador. Amados hermanos, sigamos adelante, fortaleciéndonos, no aislándonos, sino que siendo parte del crecimiento, de la unidad espiritual de la congregación, para que la iglesia en general se fortalezca, pero individualmente también nos fortalezcamos y nos desarrollemos en el amor de Cristo, en la adoración y en el servicio, pero especialmente la santificación de nuestras vidas para honra y gloria de Dios. El Señor les bendiga y les acompañe. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por su palabra, por su dirección, por la salvación en Jesucristo. Permita que nuestras vidas, Señor, sean fortalecidas para poder ayudar a los más débiles. Pero también, Señor, ayúdenos a estar unidos en la preciosa fe de Jesucristo, la cual, Señor, nos da la redención, perdona pecados y nos ayuda, Señor, a fortalecernos, a desarrollarnos espiritualmente. Bendiga a su pueblo, a cada uno de sus hijos, a aquellos necesitados de salud, para que podamos, Señor, disfrutar de su dirección, que cada día disfrutemos, Señor, de esta preciosa unidad en Cristo con todos los creyentes y así también del amor que derrama usted sobre nuestras vidas. Lo rogamos en Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les acompañe cada día.